Muy bien, pues él ha venido aquí a hablar de su libro, la famosa frase, pero aprovechando que Ramon Gener es un gran personaje que ha hecho mucho por la música en muchas facetas, pues le haremos a otro tipo de pregunta. Bueno, gracias por estar con nosotros, Ramón, es un placer. Y bueno, el título lo dice, el amor te hará inmortal. Ya es muy atractivo, para quien lo quiera leer. Es un gancho. Bueno, ¿a quién no le gustaría ser inmortal? Es un libro de mucho dolor, me parece, de mucho sufrimiento, pero de mucho sufrimiento que se vence gracias al amor. Es un libro que empieza con la segunda muerte de mi padre. Yo siempre explico que mi padre murió 2 veces. La primera, cuando un día llegué a su casa y yo le pregunté o le dije: hola papá, ¿cómo estás? Y él me dijo: ¿y tú quién eres? Mi padre era enfermo de Alzheimer, así que un día dejó de conocerme a mí, dejó de conocer a mis hermanas, dejó de conocer a todo el mundo, dejó de saber quién era, dejó de saber dónde estaba, dejó de saber hablar, dejó de todo. Un día dejó incluso de respirar. Fue el día que murió por segunda vez, y ese día se convirtió en el bolero de Ravel. En el momento en que estaba muriendo en mis brazos en su cama, se convirtió en el bolero de Ravel. Ahora he pensado, después de dar muchas vueltas, me he dado cuenta de que realmente Maurice Ravel escribió el bolero para que mi padre pudiera morir ese día. Si Ravel no hubiera escrito el bolero, no sé si mi padre hubiera sido capaz de morir ese día después de tantos años de sufrimiento. La cuestión es que una vez sucede eso, pues uno tiene un montón de sentimientos, ¿no? Sentimientos encontrados de qué hacer con todas esas cosas que tenemos, ¿no? Bueno, y ahí es una cosa muy universal de todos, ¿no? Cómo organizar el duelo, o cómo organizar todos esos sentimientos que tienes cuando alguien que quieres mucho se va. Y intento dar respuesta a todas esas cosas, porque en realidad el que yo hable de mi padre no es porque mi padre sea más importante que nadie, que no lo era, naturalmente, era solo un buen hombre que quería los suyos y que trabajaba mucho. Ni que yo tampoco lo sea, porque yo tampoco soy más importante que nadie, todos somos exactamente iguales. Entonces de lo que se trata es de intentar que esos sentimientos por los que yo paso son un poco por los que pasamos todos, y a lo mejor pues el lector que puede leer el libro pues encuentra una manera de acompañar según qué momentos de la vida, ¿no? O poder recordar según en qué momentos también a la persona que perdió. Las 3 Moiras del destino, que son esas 3 diosas griegas, que son un poco mi ángel de la guarda, porque sí, yo tengo la suerte de no tener un ángel de la guarda, sino tener 3, y son ellas, que ahora mismo no las vemos, pero están aquí atrás, o por ahí abajo. Igual salen en la cámara. Sí, están ahí en la Gran Vía, igual la cámara las pilla, pero ellas eran las 3 diosas hilanderas que regían el destino de toda la humanidad, de todos los dioses, ¿no? La primera era Cloto, hilaba un hilo de hebra cuando tú nacías. La segunda era Láquesis, y medía ese hilo con una regla que ella cogía al azar, que podía ser más o menos larga. Y finalmente venía Atropos, que era la más pequeñita y regordita de las 3, pero tenía unas tijeras inmensas y cortaba ese hilo cuando llegaba al final. Ellas regían el destino de todos los hombres. Cuando digo hombres también, todas las mujeres, se entiende. Ellas me cogen y me dicen: bueno, vamos a llevarte de viaje por el tiempo, por el espacio, para que veas otros hombres que están pasando por lo mismo que estás pasando tú, y que tienen los mismos sentimientos que tienes tú, y con ellos aprenderemos cómo sobrellevar todas estas cosas. De hecho, aquí recoges anécdotas que le han ocurrido a grandes músicos, sí, notas de su dimensión humana. Exacto, porque se trata no tanto de ir a buscar al músico. Naturalmente, mucha gente piensa que la música es lo más importante del músico, y seguramente sea así para mucha gente, pero no lo es para mí. Para mí lo más importante del músico es el músico, y más allá del músico, la persona. Porque si yo no puedo entender a la persona, no me sirve de mucho escuchar su música. Entonces primero necesito saber quién es la gente, porque la gente es lo mejor que hay en el mundo. La música es maravillosa, sin duda, y es toda mi vida, de acuerdo, pero hay una cosa que es mucho mejor que la música, sin duda, es la gente, las personas, ¿no? Así que ellas me cogen y me llevan, y por ejemplo, una de las cosas que yo hice cuando mi padre murió es aislarme del mundo, intentar separarme del mundo. Yo, que soy como muy sociable y muy así, pensé: vaya rollo todo esto, ¿de qué sirve? No sé qué. Intenté como aislarme un poco del mundo, y ellas me llevan a ver a Verdi. Íbamos hasta Milán en 1842, en una fría noche de enero, donde vemos a un Verdi que no es el Verdi que todos conocemos, el Verdi de la Traviata, el Verdi triunfador, el Verdi... No, sí. Es un Verdi joven, un Verdi que ha escrito 2 óperas, que las 2 han sido un fracaso, y que además acaba de perder a sus 2 hijos y a su mujer.
y que él decide precisamente eso, aislarse del mundo, separarse del mundo. Pero bueno, viendo cómo Verdi encuentra su puente para volver a la vida, que lo consigue, yo también encuentro el mío. Y a partir de ahí, pues, cada capítulo es dijéramos, una visita a uno de esos personajes, que es María Callas. María Callas soñaba todas las noches con Onassis. Entonces, yo también soñaba todas las noches con mi padre. Entonces, ¿para qué sirven los sueños? Vamos a ver al gran Arturo Toscanini. Arturo Toscanini se da cuenta al final de su vida que su mujer se muere y que nunca le dijo que la quería. Cosa que a mí también me pasó. Entonces, es tarde para decir te quiero cuando el otro ya no está. Sí, no, ¿cómo se hace eso? Muchos de los otros personajes, Joaquín Rodrigo, que se sentía tremendamente castigado por esa niña que él quería tener. Estaban él y su mujer en París, y su mujer estaba embarazada, de golpe se sintió mal, la llevaron al hospital, tuvo un aborto, era una niña, nació con 7 meses y nació sin pálpito en el corazón. Esa sensación de castigo que él tenía tan grande sobre lo que le habían mandado los dioses, y que a mí también me parecía, ¿cómo era posible que los dioses hagan que mi padre muera 2 veces? Es lo que da pie al concierto de Aranjuez, a ese segundo movimiento del concierto de Aranjuez que todos conocemos, ¿no? Bueno, son todas esas pequeños retales de las vidas de personalidades que todos conocemos, pero desde el punto de vista de eso que decías tú, humano, de momentos trascendentales, porque en esos momentos todos somos iguales. Evidentemente, los que no somos iguales son para echar la pasión que tú le echas por ejemplo, a This is Opera, que fue una revolución, y hiciste el milagro de que en este país en el que no se cuida mucho la música, mucha gente se interesara por ella, esa buena gente a la que tú te refieres. Bueno, yo no lo sé. No sé si conseguimos algo, no, o sí, o... Sí, yo te digo que pero a veces me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Y no sé muy bien qué contestar, pero he estado intentando buscar una respuesta a esto, y al final cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Yo digo, yo soy abridor de puertas. Y me dedico a abrir puertas, simplemente, y a invitar a la gente a entrar, o incluso yo a salir para ir a buscar a la gente, decirle, oye, ¿por qué no quieres entrar? Porque si... Bueno, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor tiene prejuicios respecto a la ópera, o que tiene, yo qué sé, que tiene unas ideas preconcebidas sobre lo que es el espectáculo, que naturalmente no tienen nada que ver con lo que en realidad es el espectáculo. Así que hay mucha gente que piensa, pues que oye, voy a ir ahí, aquello va a durar 7.000 millones de horas, además me voy a aburrir tremendamente, no voy a entender nada porque van a cantar en alemán o van a cantar en italiano, y eso de qué va, y además voy a aplaudir, y cuando aplauda, si es que me gusta, de golpe el de al lado me dirá, no aplaudas, que ahora no toca, y bueno, ¿cuándo hay que aplaudir? Ahora aplaudo, no aplaudo, ¿cómo va esto? Y además, yo qué sé, habrá una señora de 7.000 millones de kilos encima del escenario chillando, y que la matarán en el segundo acto, pero no se morirá hasta el quinto, y seguirá cantando, ¿y esto cómo funciona? Pero claro, la ópera no tiene mucho que ver con esto, no tiene mucho que ver con esto. Entonces, cualquier persona que vaya y se acerque, pues se dará cuenta que no. Pero bueno, un poco la obsesión que yo tengo siempre es intentar pues sacar, no sé si decir la caspa, no, tal vez no la caspa, pero intentar mostrar las cosas como a mí me parece que son, y sobre todo compartirlas, ¿no? Machado decía que en las cosas del arte solo permanecen las que das, y solo se pierden las que te quedas. Así que, bueno, si sabes alguna cosa, pues yo qué sé. Hay que difundirla. Podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sí quiero aprovechar para hablar de otro género, también desprestigiado a pesar de ser español, de la zarzuela. Bueno, eso está ya más desprestigiado. Eso ya es un drama. ¿Y por qué? Pues porque la zarzuela durante muchos años no se hizo como se debía, se hizo de cualquier manera, con cantantes inadecuados, con producciones inadecuadas, con orquestas inadecuadas, y entonces parecía que lo de la zarzuela pues era una cosa para ir a 4 pueblos y hacerla de cualquier manera, y claro, eso no tiene nada que ver con lo que es la zarzuela, que hay zarzuela grande y hay zarzuela pequeña, pero bueno, igual que hay ópera grande, claro, hay ópera pequeña, claro. Entonces hay más allá de la zarzuela, hay incluso ópera española absolutamente maravillosa. Por ejemplo, esta temporada en el Palau de las Arts de Valencia hacen el Gato Montés de Penella, sí, que es una música maravillosa, y que a lo mejor mucha gente, que es el famoso paso doble, que mucha gente va a los toros a lo mejor, o lo escucha, y bueno, pues eso es de una ópera, claro, es de una ópera que se llama El Gato Montés. ¿Cómo es posible? Pues es de una ópera, ¿no? Sí. Y tanta ópera española preciosa y maravillosa que hay, gracias a Dios se está volviendo a hacer bien. Y yo creo que lo más importante, lo primero es querer lo tuyo. Primero querer lo tuyo, y después ya viene todo lo demás.
Y así que yo animaría a todo el mundo a que también le perdiera el miedo o esos prejuicios peyorativos que tiene con la zarzuela. Pues además de comprar este libro, nos ha hablado fuera de cámara que habrá un programa similar a This is Opera, que fue maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias. Al contrario, un placer. Un placer, igualmente. Un placer muy grande. Igualmente. Venga.